Bueno, bien, muchas gracias de nuevo por estar ahí. Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar del trabajo de series, pero ya no solo el trabajo de series, sino la importancia que tiene el equilibrio entre series y rodaje. Es muy importante, por supuesto que durante el entrenamiento tenemos que meter intensidad. La introducción de intensidad y el trabajo a consumo máximo de oxígeno es importante para la mejora, pero no es suficiente. Es decir, bueno, ya no solo no es suficiente, sino que tenemos que buscar la mayor eficiencia en ese trabajo de series. Y esa eficiencia la conseguimos ya no solo en el día en el que trabajamos las series, sino sobre todo en el día después. Vamos a hablar sobre ello. Entonces, ¿cómo conseguimos ese equilibrio o cuál es el equilibrio idóneo entre series y rodaje? Para ello, bueno, pues compartimos el iPad y sobre el iPad lo explicamos. Vamos allá, vamos con ello. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, básicamente, la idea de hoy es el concepto de el equilibrio. ¿Cómo buscamos aquí o cómo encontramos o cómo trabajamos el equilibrio entre lo que es un entrenamiento de series, es decir, entrenamiento a consumo máximo de oxígeno o entrenamiento a ritmo de competición en 10 kilómetros y el equilibrio con entrenamiento de rodaje. Muy importante, ¿eh? En muchas ocasiones nos pensamos que, bueno, que lo más importante es trabajar aquí a V2+, a ritmos de competición y nos olvidamos del resto. Pero aquí tiene que haber un equilibrio entre ese trabajo de series y el trabajo de rodajes suaves. Básicamente, en un modelo de 3 zonas, aquí estaríamos hablando lo que sería la zona 3 con respecto a la zona 1. Es decir, aquí no hablamos de umbral, hablamos de lo que hay en los extremos, zona 1 y zona 3. Bien, vamos a poner un ejemplo. Entonces vamos a imaginar que tenemos un día, un sábado, que es el día más habitual de las series, por pues, un entrenamiento de un 8 por 1000. Esto es un entrenamiento clásico, bueno, en periodos en donde se preparan carreras de 10 kilómetros, en donde habitualmente, lo idóneo desde mi punto de vista es hacer, es decir, para una persona, un atleta que corra en 40 minutos los 10 kilómetros, pues hacer las series a 4 minutos por kilómetro. Es decir, esta intensidad es suficiente para ya trabajar a consumo máximo de oxígeno. 4 minutos por kilómetro. No recomiendo trabajar más rápido ni tampoco es necesario trabajar más rápido. Recordemos aquí una vez más, mínima intensidad necesaria para generar adaptación. Aquí la mínima intensidad necesaria para un atleta de 40 minutos es a 4 minutos por kilómetro. Bueno, pues este trabajo es importante, es muy interesante, pero ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando trabajamos como en este entrenamiento, en donde trabajamos a consumo máximo de oxígeno, a VO2 max? Bueno, pues aquí lo que estamos realmente estamos retando a la mitocondria. Recordad que la mitocondria es, eh, es la maquinaria enzimática para generar o para proveer energía en forma de ATP. Y esto es importante para la contracción muscular. Es decir, que la mitocondria genera energía en presencia de oxígeno. Lo que estamos haciendo aquí es retar hacia ese límite. Y debido a que llegamos a ese límite de consumo máximo de oxígeno, es decir, ¿a qué máximo de oxígeno llegamos para generar esta energía en forma de ATP? Y de esa manera vamos a generar una adaptación en la mitocondria, de manera que nos va a proveer energía en estos niveles
de consumo máximo de oxígeno. Y con esa adaptación lo que conseguiremos será una mejora en todas estas vías metabólicas para generar energía a niveles de máximo consumo de oxígeno, como es en este entrenamiento. Y debido a que retamos a la mitocondria, la ponemos al límite, generamos adaptación. Bien. Ahora bien, ¿cuál es el problema, entre comillas? Más que problema, es lo que tenemos que tener en cuenta. Y es que aquí, efectivamente, estamos retando a la mitocondria, estamos poniéndola al límite. Y como consecuencia de ponerla al límite, claro, la mitocondria sufre. Ese sufrimiento es necesario para esa adaptación y para la mejora. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que en ese sufrimiento de la mitocondria, transitoriamente, y transitoriamente son días después de este entrenamiento, la mitocondria va a disminuir su eficiencia, porque la hemos puesto al límite, porque la hemos puesto en sufrimiento, pero va a ser necesario para luego generar esa mejora. Ahora bien, en estos días y sobre todo en las 24 horas posteriores a las que trabajamos la mitocondria a consumo máximo de oxígeno, es fundamental proveer a la mitocondria de vías aeróbicas. ¿Y cuáles son esas vías aeróbicas? Este otro entrenamiento. Entrenamiento de rodaje suave, muy suave, y como yo digo, mirando a los pajaritos. En otras palabras, si yo hago un sábado un entrenamiento de un 8 por 1000, al día siguiente, y aquí he retado a la mitocondria, le he puesto al límite, he hecho a sufrir a la mitocondria para generar esa adaptación, al día siguiente tengo que dar las herramientas necesarias a la mitocondria para que pueda asimilar ese sufrimiento, para que pueda generar esa adaptación. Y esa asimilación viene dado por un metabolismo aeróbico. Lo que no debería hacer al día siguiente, a las 24 horas, es volver a ponerla al límite. No, tengo que hacer un rodaje suave, muy suave y largo, lo suficientemente largo para proveer a la mitocondria de esas vías metabólicas aeróbicas y de esa manera ayudarle a la mitocondria a generar esa adaptación. Aquí estaríamos hablando de nuevo de zona 3 y aquí estamos hablando de zona 1. Es decir, que si nos vamos a nuestro modelo de zona 2, esto es su vía umbral, estamos hablando en los dos extremos. Zona 1 y zona 3, es decir, zona de consumo máximo de oxígeno y zona de máximo confort, de utilización de un metabolismo aeróbico fundamentalmente. Bueno, no voy a hablar de vías, no voy a hablar de fuentes energéticas, simplemente vías metabólicas. Esto es AV2 max y esto es una vía totalmente aeróbica. Con esto ayudo a asimilar el consumo máximo de oxígeno. Porque si al día siguiente vuelvo a meter este entreno o incluso voy a quemar a la mitocondria. Y lejos de generar esa adaptación, lo que voy a hacer va a ser disminuir su eficiencia porque la he puesto al límite. He sobrepasado ese límite. Tenemos que tener un equilibrio muy importante, un equilibrio entre un trabajo a V2 max y un trabajo a metabolismo aeróbico. Aquí estoy al límite del consumo máximo de oxígeno y aquí estoy en unas vías a un consumo de oxígeno bajo. Pero este equilibrio es necesario para que la mitocondria asimile ese sufrimiento, para luego, con más entrenamientos, se vaya generando la mejora. Bien, espero que os haya gustado. Una vez más, el entrenamiento se trata del equilibrio.
hay que tenemos que ser capaces de llegar a ese equilibrio entre sí, consumo máximo de oxígeno, AV2 Max, son entrenamientos clave, son muy importantes, pero para la asimilación de esos entrenamientos tiene que ir seguido de días de rodaje muy suave, muy suave, mirando a los pajaritos. Bueno, muchas gracias una vez más, espero que os haya gustado, os agradecería que dierais el like y por supuesto que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Gracias y ánimo con ello.